Vamos a rezar por nuestro arzobispo anterior, Juan Vlasny, que falleció ayer. Dale, Señor, eterno descanso. Que descanse en paz. Que el alma del arzobispo y todos los almas difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. No es parte de la homilía de hoy, obviamente, porque es una sorpresa, pero el arzobispo Sample era muy instrumental en mi vocación sacerdotal. Él fue el obispo cuando yo estaba en la secundaria y yo asistí a uno de sus retiros de discernimiento como sacerdote. Y bueno, eso fue la primera experiencia con un arzobispo, ¿verdad? Que era como un padre para mí. Y durante el tiempo en mi seminario, en mis años de estudio, él era muy involucrado en mi formación. Y era un padre muy bueno y me visitaba varias veces cuando estaba en Europa solito. Entonces él tuvo mucho interés en mi éxito como su seminarista. Y después él me ordenó como diácono en mi parroquia, aquí Nuestra Señora de Lourdes, aquí en el estado. Y eso fue un evento muy, muy especial. Y él fue también mi mentor por el primer 3 años de mi sacerdocio. Y yo puedo decir a ustedes que sin su liderazgo en mi vida, probablemente yo no soy aquí como tu pastor, porque en mi primer parroquia yo estaba hablando de una manera muy fuerte y algunas personas no le quisieron, no quisieron eso. Y yo estaba en peligro porque mi pastor estaba en vacaciones y la gente estaba murmurando sobre lo que he dicho en homilía. Imagine eso. Y es decir, que gracias a Dios mi homilía estaba grabando. Y el arzobispo escuchaba mi homilía y dijo: Padre Marcos, yo he escuchado toda esta homilía, el único problema era tan largo. Pero no era problema. Y él luchó para mí, para defender la verdad en la situación. Y tener un arzobispo en tu lado realmente salvó mi vocación sacerdotal. Entonces yo tengo mucha gratitud por él y por favor ore por él, ¿verdad? Por el descanso de su alma, porque él era arzobispo durante un tiempo muy difícil en nuestra arquidiócesis y él sufrió mucho y ojalá está recibiendo la paz de Cristo en este momento. Así sea. Amén. Bueno, hoy queremos hablar sobre la paz. Y es interesante porque yo tuve otro plan por esta serie durante la Pascua, hablar sobre el Espíritu Santo en diferentes modos, pero por las últimas 3 semanas es como el tema es la paz. Y yo digo, ok, el Señor no puede luchar, pero es interesante, ¿verdad? Después de la elección de nuestro Santo Padre León XIV, su primera palabra era: la paz esté con ustedes, ¿verdad? La paz de Cristo, que esta paz resuena en sus orejas, en sus corazones, en sus casas, en nuestra sociedad. Y realmente necesitamos esta paz, porque la paz es la presencia de Dios. Amén. La paz no es una cosa condicional en las cosas exteriores. La paz es la presencia de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que está diciendo el Señor. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Si Dios habita en ustedes, tenemos paz. Eso es porque la Madre Santísima es la reina de la paz, porque dentro de ella es el príncipe de la paz. Amén. Y si ustedes son bautizados, el príncipe de la paz vive en ustedes, si ustedes permanecen en gracia. Entonces la paz es la presencia de Dios. Y no es la paz como el mundo, porque la paz del mundo está dependiente en lo que está pasando en mi familia, en el mundo, en las cosas políticas, en cualquier cosita. Y pensamos, si este cambia, si mi esposo imposible cambia, o si mi hijo cambia, o si el presidente cambia, o si esta situación cambia, yo voy a tener la paz. Pero no es así. Tu vida puede ser perfecta y no puede tener paz. Yo he visto personas con millones de dólares y matando a sí mismo porque no tienen paz interior. Cosas exteriores, tienen casa, tienen bote, tienen muchas cosas, riquezas, pero no tienen paz porque no tienen Dios en sus vidas. Entonces, tener Dios en su vida es el propósito. Entonces, si es el propósito, necesitamos obediencia a Dios por tener la paz. Es lo que está diciendo: el que me ama cumplirá mis palabras, y el que no me ama no cumplió mis palabras. Entonces la pregunta de millones de dólares es: ¿cómo podemos entender la palabra de Dios? ¿Qué debemos obedecer? Bueno, tenemos la palabra de Dios, ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Muy fácil, ¿sí o no?
Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando ustedes tienen diferente opinión sobre la palabra de Dios que mí? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Tú piensas, significa eso, yo pienso diferente. No podemos resolver eso. Tú vas a seguir adelante en diferente iglesia, ¿verdad? Eso es lo que pasa en protestantismo muchas veces, ¿verdad? Hay una iglesia que dice, bueno, la palabra de Dios dice que necesita ser bautizado. Otro dice, no, solamente necesita fe, no necesita bautismo. Bautismo es un rito, ¿verdad? Vacío, como los católicos hacen, ¿verdad? O ustedes deben adorar a Dios el sábado, porque eso es el día en las escrituras. Ustedes realmente son desobedientes a Dios porque celebran en domingo, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver eso? Los dos usan razones escriturales diferentes. ¿Cómo podemos resolver eso? La Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia. Ese es el don que podemos ver en la primera lectura. Por primera vez podemos ver la autoridad del magisterio, el uso y el ejercicio que restaure la paz en la iglesia. Recuerde eso es lo que dijo. Ellos dijeron, algunos discípulos dentro de la iglesia, dijeron a los hermanos, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Y esto provocó un altercado. Pablo y Silas, Bernabé estaba proclamando, no es necesario. Pero otros, como el apóstol Santiago, ¿verdad? El primo de Jesucristo estaba diciendo, no, necesita ser judío, ¿verdad? Pero es decir que hay un conflicto y los dos son apóstoles. ¿Cómo podemos resolver? Ellos reunieron como concilio en Jerusalén para discutir sobre eso. Y tristemente no tenemos los argumentos, ¿verdad? Solamente tenemos introducción y después ellos han resolvido eso, gracias a Dios, y mandan la carta a la iglesia para restaurar la paz. Pero ¿qué pasó? El argumento es muy fuerte, es decir, bueno, Jesús no hablaba sobre eso, sobre circuncisión. Él estaba hablando en un contexto judío, ¿verdad? Entonces no necesitaba proclamar la necesidad de ser circuncidado, ¿verdad? Pero ahora está proclamando a los gentiles, a las naciones, y eso es una diferente pregunta. Pero Jesús no dejó instrucciones. Entonces, ¿qué pasó? Pedro estaba diciendo, bueno, yo he visto con mis propios ojos el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio antes que era circuncidado ellos. Entonces es la prueba que Dios no haga ninguna distinción entre judío y no judío. El Espíritu Santo eligió a ellos y el bautismo es lo que nos salva, ¿verdad? Entonces Santiago, apóstol, dijo, ok, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y ellos mandaron una carta a la iglesia diciendo, nosotros los apóstoles y presbíteros, hermanos suyos, saludamos. Enterados de algunos de entre ustedes, sin mandato nuestro, lo han alarmado y inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido en común acuerdo elegir personas para dar la prueba a esta palabra. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. ¡Qué maravilloso! ¿Quién tiene autoridad decir que el Espíritu Santo necesita eso o quiere eso? Los que tienen las llaves. El apóstol Pedro y los apóstoles con él. Bueno, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber si se abstengan de la fornicación, comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Eso fue prácticas que realmente, si ellos quitaron, no es obscena por los gentiles y los judíos para comer en la misma mesa. Pero la pregunta es, hermanos, ¿debemos continuar a observar eso? Ustedes no pueden comer la carne si no es bien asada, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay poquito de sangre, ustedes van a pecar, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender qué es la palabra? Porque eso fue bien estricta en la palabra de Dios, ¿verdad? En el concilio después, el concilio de Florence, en el siglo XIII, estaba diciendo esas cosas no más aplican a nuestra situación, porque fue necesaria para separar a los gentiles de su contexto pagano. Y esta situación no permanece más. Ustedes pueden tener bistecca medium rare. Ok, muy bien. Gracias a Dios. Okay. Finalmente. Ok. Gracias a Dios por la iglesia. Amén.
Puede comer también puerco, es otra cosa. Bacon es parte de la nueva evangelización. Ok, muy bien, soy convencido de eso. Ok, bueno, otra historia. Ok. Es la verdad porque, hermanos, si ustedes solamente tienen un libro, no pueden tener la seguridad cuáles son los mandamientos que debemos obedecer. Debemos obedecer el mandamiento que no mezclar los textiles. Ustedes están en pecado llevando este tipo de ropa nueva, ¿verdad? El Señor no cambió eso. ¿Cómo sabemos? Sabemos por la enseñanza de la iglesia que esas cosas fue necesaria por un tiempecito para separarnos de las naciones, pero ahora no es necesario porque el contexto es diferente. Puede cambiar en el futuro, pero es importante que entendamos, sin la iglesia hay caos. El don, el regalo de la iglesia es para obtener la unión entre nosotros como cuerpo místico. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque realmente es una tristeza ver la división en la iglesia católica. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su religión desde protestantismo hasta catolicismo? ¿Cuántos de ustedes son convertidos al catolicismo? Algunos de ustedes, ¿verdad? Eso fue el problema en protestantismo, ¿verdad? Porque un pastor dice eso, otro dice eso. Otro dice matrimonio es permanente, otro dice está bien divorciar, casar de nuevo. Y los dos usaban las escrituras. Entonces, hermanos, es importante que proclamamos a nuestros hermanos separados la importancia de retornar a la autoridad de Cristo en la iglesia, porque solamente cuando hay la unión va a ser la paz. Papa León XIV, su primera homilía, ¿cuántos de ustedes han leído esa primera homilía de él? Léelo, es muy buena, hermanos. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo cualquier cosita? Okay. Lee la cosa del Santo Padre, es muy importante, ¿verdad? Pero él dijo, él rezaba que la iglesia estaba unidos en paz y armonía para que podamos ser la levadura por evangelizar el mundo. Porque si nosotros no estamos unidos, ¿cómo podamos esperar que el mundo va a ser unido? Amén. Cristo, tristemente no vamos a escuchar este evangelio porque es la semana siguiente y tenemos la ascensión en vez de la lectura final. Pero es la oración sacerdotal de Cristo que pidió al Padre, Padre, que todos ellos pueden ser unos como tú eres uno conmigo y yo en ti, ¿verdad? Entonces, eso para que ellos puedan creer. Eso es el propósito de la unión. Y la unión no es posible que no hay primeramente la paz. Ustedes no van a unir con una persona si están divididos con ellos. Entonces, el propósito del año jubilar es para cancelar las deudas, perdonar todas las ofensas y ser unidos otra vez como familia. Porque si no somos unidos, no podemos proclamar eficazmente la buena nueva. Entonces, busque la unión, hermanos. Y si ustedes no tienen paz, porque yo no sé de ustedes, ¿cuántos de ustedes tuvieron una semana muy difícil esta semana? ¿Verdad? Es decir, que esta semana fue con muchas oportunidades para perder la paz. Y si ustedes son despertados, pueden ver, bueno, en el mundo, tecnología, en la iglesia, hay muchas cosas que pueden turbarlas. Pero como les dijo, si ustedes tienen paz dentro de ustedes, las cosas exteriores no pueden quitar tu paz. Es la porque, escuche bien las oraciones del sacerdote antes que la comunión, porque hay muchas oraciones por la paz. La Eucaristía es la paz porque es Cristo. Y cuando ustedes, la paz de Cristo esté con ustedes, si ustedes están en gracia y reciben esta paz dentro, realmente, físicamente, Dios habita en sus cuerpos. Y esta paz no va a salir si ustedes no vomitaban eso por tus pecados. Amén. Entonces la importancia en este año que trabajamos muy fuerte para quitar cualquier obstáculo para comulgar, porque eso es la medicina de la mortalidad, es el remedio por nuestra ansiedad y es el plan de Dios para que somos realmente unos en Él. Ven Espíritu Santo.